Una madre de 3 hijos encontró una carta anónima en el buzón de su casa. Al leerla se sorprendió y al final lágrimas cayeron de sus ojos al descubrir lo que estaba escrito. En un tranquilo vecindario, rodeado por árboles que susurraban con la brisa del otoño, vivía Elena, una madre que parecía llevar el mundo sobre sus hombros. Con 3 hijos pequeños, un trabajo demandante y las responsabilidades interminables de su hogar, su vida era una rutina constante entre risas infantiles y noches en vela. Aunque amaba a sus hijos más que a nada, había días en los que sentía que estaba atrapada en una carrera sin fin, luchando por darles todo lo que necesitaban mientras ignoraba el peso que la soledad había dejado en su propio corazón. Aquel viernes por la tarde parecía uno más. Elena había recogido a los niños de la escuela y regresado a casa, donde los esperaba el habitual caos, mochilas esparcidas por el suelo, tareas escolares acumuladas y un lavavajillas que necesitaba atención urgente. Mientras los niños jugaban en la sala, ella aprovechó un momento de calma para salir a revisar el buzón. El cielo estaba pintado de tonos anaranjados y rosados, y las hojas caían con una belleza melancólica que parecía envolverla. Al abrir el buzón, se sorprendió al encontrar, entre las facturas y folletos habituales, un sobre blanco sin remitente. No tenía ninguna indicación de quién lo había enviado, y su curiosidad se mezcló con una ligera sensación de inquietud. Elena regresó al interior de la casa con el sobre en la mano, tratando de ignorar el leve temblor en sus dedos. Mientras sus hijos reían a carcajadas por algún programa de televisión, ella se sentó en la mesa de la cocina, observando aquel sobre como si guardara un secreto capaz de cambiarlo todo. ¿Sería algo importante? Tal vez una carta de agradecimiento, una disculpa o una noticia que llevaba tiempo esperando. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, rasgó el borde del sobre y sacó una hoja cuidadosamente doblada. Sus ojos recorrieron las primeras palabras y de inmediato sintió un nudo en el estómago. Era algo inesperado, algo que no encajaba en el puzzle de su vida cotidiana. No podía apartar la mirada del papel. Lo que estaba escrito no era simplemente un mensaje, era algo que tocaba lo más profundo de su alma. Cada palabra parecía hablar directamente a su corazón, como si alguien la conociera mejor que ella misma. ¿Quién había dejado esa carta? ¿Por qué? ¿Y cómo era posible que esas palabras resonaran tanto con su historia? Lo que Elena estaba a punto de descubrir cambiaría su percepción de la vida para siempre. Así comienza esta historia, una que nos muestra que incluso los momentos más pequeños pueden guardar las emociones más grandes. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar tocará las fibras más sensibles de tu corazón. Elena vivía en una modesta casa al final de un vecindario tranquilo, un lugar donde los días transcurrían con la calma propia de las pequeñas comunidades. Su hogar, aunque no era grande ni ostentoso, estaba lleno de vida. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, fotografías familiares y pequeños detalles que hablaban de amor, esfuerzo y momentos compartidos. Cada rincón tenía una historia, pero también reflejaba las cicatrices de las batallas cotidianas que Elena libraba como madre soltera. Hace 3 años, su vida había cambiado radicalmente. Tras la repentina muerte de su esposo, Elena se encontró enfrentando un mundo nuevo. Había pasado de compartir el peso de las responsabilidades con alguien más a llevarlo todo sola. Su dolor era un huésped constante, pero lo ocultaba detrás de una sonrisa para proteger a sus hijos. Camila, la mayor, una niña de 12 años con una inteligencia brillante, Tomás, de 8, lleno de energía y creatividad. Y Sofía, la pequeña de 5, con una dulzura que derretía cualquier corazón. A pesar de las dificultades, Elena se esforzaba por mantener una rutina estructurada. Sus días comenzaban antes de que saliera el sol. Se levantaba temprano para preparar los almuerzos, asegurarse de que las mochilas estuvieran listas y despertar a los niños con una mezcla de ternura y urgencia. Aunque cada mañana era una carrera contra el reloj, Elena siempre encontraba tiempo para peinar el cabello de Sofía con delicadeza, ayudar a Tomás a encontrar sus zapatos perdidos y revisar las tareas de Camila. Trabajaba como asistente en una pequeña oficina local, un empleo que no pagaba mucho pero le permitía llegar a tiempo para recoger a sus hijos de la escuela.
Durante el día, se sumergía en documentos y llamadas telefónicas, mientras su mente a menudo divagaba hacia las preocupaciones que no dejaban de acumularse. Las facturas, los gastos médicos, las reparaciones de la casa. Todo era un recordatorio constante de lo frágil que era su estabilidad financiera. A pesar de sus esfuerzos, había noches en las que Elena sentía que no era suficiente. Los niños crecían rápido, y con ello venían nuevas necesidades, preguntas difíciles y emociones que ella no siempre sabía cómo manejar. Camila, por ejemplo, había empezado a retraerse. Pasaba más tiempo en su habitación y hablaba menos sobre su día. Tomás, en cambio, estaba lleno de energía, pero a veces esa energía se manifestaba en berrinches o discusiones con su hermana. Sofía, aunque aún pequeña, comenzaba a notar las ausencias de su padre y preguntaba cosas que rompían el corazón de Elena. Elena intentaba llenar los vacíos emocionales con pequeños gestos, leerles cuentos antes de dormir, preparar sus comidas favoritas los fines de semana y ayudarlos con proyectos escolares. Pero la soledad de las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, la hacía enfrentarse a sus propias inseguridades y miedos. Había días en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo un buen trabajo. El vecindario, aunque tranquilo, no ofrecía muchas oportunidades de interacción. Los vecinos eran amables pero reservados. Los pocos amigos que Elena tenía estaban ocupados con sus propias vidas y las reuniones sociales se habían vuelto un lujo que no podía permitirse. A menudo, la única interacción más allá de su trabajo y su familia era el saludo ocasional con el cartero o las conversaciones breves con la cajera del supermercado. Aquella tarde en particular, mientras revisaba el buzón, estaba pensando en todo lo que tenía que hacer antes de que terminara el día. La lavadora estaba rota y necesitaba encontrar una forma de arreglarla sin gastar demasiado dinero. Camila había mencionado un proyecto escolar que requería materiales que aún no había comprado, y Tomás necesitaba una visita al dentista que llevaba semanas posponiendo. Elena había aprendido a lidiar con las dificultades con una mezcla de paciencia y determinación. Pero debajo de esa fortaleza, había una mujer que anhelaba un respiro, una señal de que todo iba a estar bien. Cuando encontró el sobre blanco, algo en su interior se encendió. No era común recibir correspondencia personal, mucho menos algo tan enigmático. Había algo en la simplicidad del sobre, en la ausencia de un remitente, que la llenó de preguntas. Entró a la casa y lo dejó sobre la mesa de la cocina mientras atendía las demandas inmediatas de sus hijos. Más tarde, mientras los niños terminaban su merienda y comenzaban a jugar en la sala, Elena se sentó a observarlos por un momento. Era en esos instantes de tranquilidad cuando podía apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Camila estaba ayudando a Sofía a construir una torre con bloques de madera, mientras Tomás dibujaba algo que más tarde le mostraría con orgullo. Sin embargo, esa calma era temporal. En cuanto las luces se apagaran y el día llegara a su fin, el peso de sus preocupaciones regresaría. Fue entonces cuando recordó el sobre y sintió una mezcla de curiosidad y temor. ¿Podría ser algo importante? ¿O tal vez un mensaje de alguien que había notado sus luchas? Antes de abrirlo, Elena cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente, tratando de calmar la ansiedad que comenzaba a surgir. Sabía que, fuera lo que fuera, no estaba preparada para enfrentarse a más complicaciones. Pero había algo en esa carta que le decía que no podía ignorarla. Esa noche, después de leer la carta, su mundo cambiaría para siempre. Pero aún no lo sabía. Y mientras la vida continuaba su curso en aquella pequeña casa, Elena estaba a punto de embarcarse en un viaje emocional que le revelaría más de lo que jamás habría imaginado. El contexto estaba establecido, una madre agotada pero resiliente, 3 niños que dependían completamente de ella y un sobre misterioso que prometía traer respuestas, desafíos o incluso esperanza. La pregunta ahora no era solo qué decía la carta, sino cómo esas palabras impactarían no solo a Elena, sino también a todos los que la rodeaban. Elena sostenía la carta con ambas manos, como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse al mínimo movimiento. La hoja de papel, simple y ligeramente amarillenta, no mostraba nada fuera de lo común, pero lo que estaba escrito en ella le provocaba un escalofrío que le recorría la espalda. Querida Elena. Sé que no nos conocemos,
pero he estado observándote por un tiempo. No de la manera en que quizás estés pensando, sino como alguien que entiende tus luchas y admira tu fortaleza. Esta carta no es para asustarte, sino para recordarte algo que puede que hayas olvidado en medio de todo lo que llevas sobre tus hombros. Espero que estas palabras encuentren un lugar en tu corazón. Firmado, un amigo. El corazón de Elena latía con fuerza mientras releía las líneas una y otra vez, tratando de encontrar un significado más allá de lo evidente. ¿Quién podría haber escrito algo así? ¿Por qué alguien se tomaría el tiempo de dejarle una carta anónima? Y lo más importante, ¿cómo conocían tanto sobre su vida? Por un momento, pensó en la posibilidad de que fuera una broma de mal gusto. Tal vez algún vecino aburrido o incluso un error. Pero algo en el tono de las palabras, en la calidez y sinceridad que parecía emanar del papel, la hizo dudar. La carta no contenía amenazas ni críticas, al contrario, parecía escrita con una extraña mezcla de cuidado y empatía. Elena intentó recordar si había notado algo extraño en los días anteriores. ¿Algún coche estacionado demasiado tiempo frente a su casa? ¿Una figura desconocida rondando el vecindario? Nada le venía a la mente. Su rutina era tan apretada que apenas tenía tiempo para fijarse en detalles como esos. A medida que las preguntas comenzaban a arremolinarse en su cabeza, los niños interrumpieron sus pensamientos. Camila entró en la cocina buscando algo para beber, mientras Tomás y Sofía discutían sobre quién había derribado la torre de bloques. Elena, aún sosteniendo la carta, intentó actuar con normalidad, pero la mirada aguda de Camila no dejó pasar el detalle. ¿Qué estás leyendo, mamá?, preguntó con curiosidad, acercándose un poco. Elena dudó por un momento antes de doblar la carta y guardarla en el bolsillo de su pantalón. No quería preocupar a sus hijos, al menos no hasta entender mejor lo que estaba ocurriendo. Nada importante, solo algo que encontré en el buzón, respondió, esbozando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Camila frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que su madre solía guardar sus preocupaciones para sí misma. Aunque la niña no lo decía en voz alta, podía percibir el peso que su madre cargaba. Era como si cada día que pasaba, Elena se hundiera un poco más en sus propios pensamientos. Más tarde esa noche, cuando los niños ya estaban acostados, Elena volvió a leer la carta. Había algo inquietante pero a la vez reconfortante en esas palabras. Era como si alguien hubiera sido testigo de sus momentos más vulnerables, de esas noches en las que lloraba en silencio para que sus hijos no la escucharan. De las veces que dudaba de sí misma y se preguntaba si algún día las cosas mejorarían. Decidió que no podía simplemente ignorar la carta. Al día siguiente, en cuanto dejó a los niños en la escuela, pasó por la oficina de correos local para preguntar si alguien había dejado un sobre a su nombre. Sin embargo, no obtuvo respuestas. El encargado le explicó que los buzones residenciales eran responsabilidad de los propios vecinos y que ellos no tenían registro de envíos específicos a direcciones particulares. Elena regresó a casa con más preguntas que respuestas. Esa misma tarde, mientras intentaba concentrarse en su trabajo, notó que su atención volvía constantemente a la carta. ¿Y si era una señal? ¿Un intento de alguien por conectarse con ella de una manera más profunda? Esa idea la hizo reflexionar. Aunque había aprendido a sobrevivir por sí misma, había perdido la capacidad de abrirse a los demás. Desde la muerte de su esposo, se había aislado emocionalmente. Las pocas personas que intentaban acercarse a ella se encontraban con una barrera que Elena no sabía cómo derribar. Tal vez esa carta era una invitación a cambiar eso, a permitirse sentir de nuevo. Sin embargo, sus dudas no desaparecieron. Esa noche, después de leerles un cuento a sus hijos y asegurarse de que estuvieran dormidos, decidió escribir una respuesta. Sacó una hoja de papel de su escritorio y, con manos temblorosas, comenzó a escribir. ¿Para quién haya enviado esta carta? No sé quién eres ni qué te motivó a escribirme, pero tus palabras llegaron en un momento en el que más las necesitaba. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme quién eres y por qué sientes que me conoces tan bien. Si realmente tienes algo más que decirme, por favor, dímelo directamente. Estoy aquí, dispuesta a escuchar. Atentamente,
Elena. Guardó la nota en un sobre y la dejó en el buzón con la esperanza de que su misterioso amigo regresara. Pero mientras esperaba una respuesta, no podía evitar sentir una mezcla de emociones, ansiedad, curiosidad y una pizca de esperanza. Los días pasaron y, aunque revisaba el buzón con más frecuencia de lo habitual, no encontraba nada más que facturas y publicidad. Comenzó a pensar que tal vez todo había sido una coincidencia, un acto impulsivo de alguien que nunca planeó una continuación. Pero entonces, una semana después, otro sobre apareció en el buzón. Era igual al anterior, blanco, sin remitente y con su nombre escrito en una caligrafía cuidadosa. Esta vez, el mensaje era más extenso. Al leerlo, Elena sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. Querida Elena. Sé que tienes preguntas, y créeme, entiendo tu confusión. Pero todo a su debido tiempo. Lo único que necesitas saber por ahora es que no estás sola, aunque a veces pueda parecerlo. Hay personas que se preocupan por ti más de lo que imaginas. Sigue adelante, porque lo que haces cada día es más importante de lo que piensas. Un día lo entenderás. Con cariño, tu amigo. Elena dejó caer la carta sobre la mesa, sintiéndose invadida por una mezcla de desconcierto y alivio. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo podía alguien saber tanto sobre ella? Pero, sobre todo, ¿qué significaban esas palabras? Sin darse cuenta, había comenzado a llorar. Eran lágrimas silenciosas, una liberación que no podía contener. Las palabras de esa carta, aunque misteriosas, le habían recordado algo que hacía mucho tiempo había olvidado, que su esfuerzo valía la pena y que, de alguna manera, no estaba completamente sola. Pero esto era solo el principio. El verdadero misterio aún estaba por revelarse, y las respuestas que Elena buscaba cambiarían su vida para siempre. Elena no podía quitarse de la cabeza la segunda carta. Las palabras que contenía seguían resonando en su mente, como si fueran un eco que no podía silenciar. No estás sola. Sigue adelante, pero ¿cómo podía seguir adelante cuando ni siquiera sabía quién le hablaba? Durante días, trató de enfocarse en su rutina, pero cada vez que pasaba junto al buzón, un nerviosismo la invadía. Unos días después, otra carta apareció. Esta vez, no estaba sola. Camila había salido al patio delantero para recoger algo que Sofía había dejado caer cuando vio a su madre con el sobre en la mano. ¿Otra carta?, preguntó la niña, esta vez con más insistencia. Elena se sintió atrapada, pero sabía que no podía seguir ocultándolo. Sus hijos merecían saber al menos una parte de la verdad. Sí, Camila. Es algo extraño. Alguien ha estado dejándome mensajes, pero no sé quién es, admitió con sinceridad, tratando de no alarmarla. Camila se quedó en silencio, su mirada fija en la carta. ¿Y qué dice? Elena abrió el sobre con manos temblorosas mientras su hija la observaba. Dentro había una hoja escrita con la misma caligrafía meticulosa. El mensaje decía: querida Elena, tus hijos son un reflejo de todo lo que has hecho bien en esta vida. Camila es inteligente y fuerte, Tomás es creativo y lleno de energía, y Sofía tiene un corazón puro que ilumina a todos los que la rodean. Ellos son tu mayor legado, pero también tu mayor desafío. Nunca olvides que cada sacrificio que haces tiene un impacto más grande del que puedes imaginar. No te rindas. Con cariño, tu amigo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien escribir algo tan personal? Era como si este amigo supiera exactamente lo que necesitaba escuchar en sus momentos más difíciles. Pero también era aterrador. ¿Cómo sabía tanto sobre sus hijos? ¿Había estado observándolos? ¿Qué dice, mamá?, insistió Camila. Elena decidió leer la carta en voz alta. Al terminar, Camila frunció el ceño. Esto es raro, mamá. ¿Y si alguien nos está espiando? Elena quiso tranquilizarla, pero en el fondo compartía la misma inquietud. Intentó calmarse recordándose que las palabras no eran agresivas ni amenazantes. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Esa noche, Elena no pudo dormir. Decidió que debía investigar más. Pero,
¿Por dónde empezar? No había pistas concretas, salvo las cartas. Con cuidado, revisó cada una, buscando alguna marca, algo que pudiera delatar a su misterioso amigo. No encontró nada. Al día siguiente, Elena hizo algo que nunca antes había considerado. Instaló una cámara discreta cerca del buzón. Aunque la idea de grabar a quienquiera que estuviera detrás de las cartas la hacía sentirse culpable, sabía que necesitaba respuestas. Pasaron varios días sin novedades. La vida continuaba, aunque Elena se sentía cada vez más distraída. La presión en el trabajo aumentaba, los niños notaban su inquietud, y el cansancio empezaba a pasarle factura. Sin embargo, una tarde, al revisar las grabaciones de la cámara, vio algo que la dejó sin aliento. Un hombre mayor, vestido con ropa sencilla y un sombrero que le cubría gran parte del rostro, se acercó al buzón. Miró a su alrededor con cautela antes de colocar un sobre y alejarse rápidamente. Elena pausó el video, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién era ese hombre? No lo reconocía, pero había algo en su figura que le resultaba vagamente familiar. Esa noche, después de poner a los niños a dormir, decidió abrir la nueva carta. Esta vez, el mensaje era más largo: querida Elena, sé que tienes preguntas y deseo poder responderlas todas. Pero hay cosas que solo pueden entenderse con el tiempo. Lo único que necesitas saber ahora es que cada paso que das, cada decisión que tomas, está construyendo algo hermoso, incluso si no puedes verlo aún. Los días difíciles no duran para siempre. Sigue adelante, porque hay una luz al final del camino, y prometo que vale la pena llegar allí. Con cariño, tu amigo. Elena sintió una mezcla de alivio y frustración. Las palabras eran reconfortantes, pero no resolvían nada. Ahora tenía una pista: el hombre del sombrero. Pero, ¿cómo encontrarlo? Decidida a obtener respuestas, Elena comenzó a prestar más atención al vecindario. Cada vez que salía de casa, buscaba rostros desconocidos o algo fuera de lugar. Sus hijos también empezaron a notar su comportamiento. Un sábado por la mañana, mientras paseaban juntos por un parque cercano, Sofía señaló a un hombre sentado en un banco. «Mamá, ese señor tiene un sombrero como el del abuelo». Elena se detuvo en seco. Miró al hombre y sintió un escalofrío. Aunque su rostro no era visible, algo en su postura le resultaba familiar. Decidió acercarse, con los niños siguiéndola de cerca. «Disculpe», dijo Elena, con el corazón acelerado. El hombre levantó la vista y, al hacerlo, Elena retrocedió ligeramente. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y ternura, que le resultaba extrañamente conocida. «¿Puedo ayudarla?», preguntó él, con voz tranquila. «Yo creo que usted dejó esto en mi buzón», dijo, mostrando la última carta. El hombre la miró en silencio durante unos segundos antes de asentir. «Sí, fui yo». Elena sintió una oleada de emociones, confusión, alivio, pero también una pizca de enojo. «¿Por qué? ¿Quién es usted?». El hombre sonrió débilmente antes de responder. «No esperaba que me encontraras tan pronto. Mi nombre es Roberto. Yo conocí a alguien muy especial hace muchos años. Ella era increíblemente parecida a ti, fuerte, resiliente, llena de amor por su familia. Cuando la vi a ti y a tus hijos, fue como si estuviera viendo a esa persona nuevamente». Elena lo miró con escepticismo, tratando de procesar sus palabras. «¿De quién está hablando?». Roberto suspiró antes de continuar. «De mi esposa, Clara. Murió hace una década, pero siempre decía que las mujeres como ella, las que luchan día a día por su familia, merecen saber cuánto impacto tienen en el mundo. Cuando vi tu lucha, supe que debía hacer algo, aunque fuera pequeño, para recordarte lo importante que eres». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Las cartas, aunque misteriosas, habían sido un acto de bondad desinteresada. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué ella? «Yo no soy especial», dijo en voz baja. Roberto negó con la cabeza. «Cada madre que da todo por sus hijos es especial. Solo quería que lo supieras». Elena no pudo evitar llorar.
Sus hijos, que habían estado observando en silencio, se acercaron y la abrazaron. En ese momento, Elena entendió algo que las cartas solo habían insinuado: incluso en los días más oscuros, había esperanza y bondad en el mundo. El misterio no estaba completamente resuelto, pero ahora tenía un rostro, una historia y un propósito. Elena estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba sola. Elena no pudo dejar de pensar en el encuentro con Roberto. Sus palabras seguían resonando en su mente, y cada vez que recordaba su rostro, sentía una mezcla de emociones: alivio, gratitud, pero también una extraña conexión que no podía explicar. Las cartas habían sido un consuelo inesperado, pero ahora que sabía quién estaba detrás de ellas, las preguntas no habían disminuido, simplemente habían cambiado. Al día siguiente, decidió que tenía que hablar más con Roberto. Esta vez, no quería llevar a los niños. Había algo en la historia que intuía que necesitaba descubrir sola. Se dirigió al parque donde lo había encontrado por primera vez, con la esperanza de que estuviera allí. Cuando llegó, lo vio sentado en el mismo banco, mirando hacia los árboles como si estuviera perdido en sus pensamientos. Respiró hondo y se acercó. «Roberto», dijo suavemente, haciendo que él levantara la vista. El hombre sonrió con calidez, como si la estuviera esperando. «Sabía que volverías», respondió. Elena se sentó a su lado, sintiéndose un poco nerviosa pero decidida. «Agradezco lo que has hecho, de verdad, pero necesito entender más». «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?». Roberto se tomó unos segundos antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando perdí a mi esposa, Clara, pensé que nunca volvería a encontrar sentido a los días. Ella era el centro de todo para mí. Su fuerza, su dedicación, todo lo que hacía lo hacía por nuestra familia. Cuando se fue, sentí que me quedaba un vacío imposible de llenar». Hizo una pausa, y Elena pudo notar la emoción en su voz. «Hace unos meses, mientras caminaba por el vecindario, te vi con tus hijos. Estabas cargando bolsas de supermercado en una mano y sosteniendo a la pequeña Sofía en la otra. Te veías agotada, pero aún tenías esa sonrisa en el rostro, esa misma sonrisa que Clara solía tener». Fue como si la estuviera viendo otra vez. Elena lo miró, conmovida pero todavía confundida. «¿Y las cartas? ¿Por qué decidiste escribirme?». «Porque quería ayudarte a ver lo que yo veía», respondió Roberto con sinceridad. «A veces, cuando estamos en medio de nuestras propias luchas, no podemos reconocer nuestra propia fuerza. Las cartas eran mi forma de decirte que no estás sola, que lo que haces por tus hijos tiene un impacto que tal vez nunca llegues a entender completamente». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, alguien había reconocido lo que ella sentía en silencio todos los días: el peso de ser todo para sus hijos, de mantener todo unido, incluso cuando sentía que estaba a punto de romperse. «¿Cómo sabías tanto sobre nosotros?», preguntó, todavía desconfiada, aunque más relajada. Roberto sonrió con melancolía. «No lo sabía todo. Solo observé lo suficiente para darme cuenta de que necesitabas escuchar esas palabras. Pero no soy un intruso, Elena. Nunca quise hacerte sentir incómoda». Elena asintió, entendiendo que no había malicia en sus acciones. Sin embargo, algo en su interior le decía que aún había más en la historia. «Roberto, ¿hay algo más que no me has contado?», preguntó, sintiendo que se acercaba a una verdad más profunda. El hombre bajó la mirada, como si estuviera considerando si debía continuar. Finalmente, suspiró y habló. «Hay algo más, sí. Una conexión que tal vez sea difícil de explicar». Elena lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. «Hace muchos años, antes de casarme con Clara, tuve otra relación. Era joven, impulsivo, y no tomé las mejores decisiones. Esa relación terminó, pero dejó algo que siempre lamenté: un hijo al que nunca conocí». Elena lo miró con sorpresa, tratando de entender a dónde iba con esto. «Pasaron los años, y aunque intenté buscarlo, nunca lo encontré. Pero hace poco, descubrí algo. Ese hijo, era tu esposo, Andrés».
El mundo de Elena pareció detenerse. Las palabras de Roberto la golpearon con fuerza, dejándola sin aliento. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, apenas capaz de hablar. Sé que suena increíble, pero después de verlos a ti y a tus hijos, empecé a investigar. Encontré pruebas, registros, todo apunta a que Andrés era mi hijo. Eso significa que tus hijos son mis nietos, Elena. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Era demasiado para procesar. La tristeza por la pérdida de Andrés, mezclada con la revelación de que había una conexión familiar que nunca había conocido, la abrumó. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con la voz entrecortada. Porque no sabía cómo hacerlo, respondió Roberto, su propia voz cargada de emoción. No quería imponerme en sus vidas, y tampoco estaba seguro de cómo reaccionarías. Las cartas eran mi forma de acercarme poco a poco, de tratar de ayudarte sin causar más dolor. Elena lo miró, todavía procesando todo. Había tanto que quería decir, pero las palabras no llegaban. Finalmente, Roberto habló nuevamente. No espero que me aceptes como familia de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí. Siempre estaré aquí para ti y para los niños, si me necesitan. Elena asintió, sabiendo que necesitaría tiempo para asimilarlo todo. Pero en ese momento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Esta revelación, aunque inesperada, le dio un nuevo significado a las cartas y a todo lo que había sucedido. La conexión que había sentido con Roberto no era casualidad, era familia, aunque apenas estaban comenzando a descubrirlo. Elena regresó a casa en silencio, sumida en sus pensamientos. Las palabras de Roberto resonaban en su mente como un eco interminable: tus hijos son mis nietos. Cada vez que lo recordaba, un torrente de emociones la invadía, confusión, tristeza y una chispa de algo que no esperaba sentir, consuelo. Al llegar, encontró a Camila ayudando a Sofía con un dibujo en la mesa del comedor, mientras Tomás estaba en el sofá con un libro en las manos. Verlos a ellos, tan inocentes y ajenos a lo que acababa de descubrir, hizo que su pecho se llenara de una mezcla de amor y nostalgia. Andrés no estaba, pero ahora sabía que una parte de él vivía en esos tres pequeños. Decidió que aún no era el momento de contarles lo que había aprendido. Primero, necesitaba procesarlo por completo. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en la sala con las cartas esparcidas sobre la mesa. Cada palabra que Roberto había escrito cobraba ahora un nuevo significado. No eran solo mensajes de apoyo, sino una forma de intentar construir un puente hacia ella y sus hijos. Elena sabía que debía tomar una decisión. Podía cerrar esa puerta y protegerse de más complicaciones, o podía abrirse a la posibilidad de que Roberto realmente quisiera ser parte de sus vidas de una manera positiva. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Fue al parque una vez más, esperando encontrar a Roberto. Esta vez, llevaba las cartas con ella. Cuando lo vio sentado en su banco habitual, con una expresión tranquila pero algo melancólica, se acercó con paso firme. Roberto lo saludó, y él levantó la vista con una sonrisa que reflejaba esperanza. Elena. No pensé que volverías tan pronto. Ella se sentó junto a él, colocando las cartas sobre el banco entre ambos. He estado pensando mucho sobre lo que me dijiste. Sobre Andrés, sobre los niños, sobre todo. Roberto asintió, esperando pacientemente a que continuara. No voy a mentirte. Es mucho para procesar. Saber que eras el padre de Andrés, que tienes una conexión con mis hijos, no es fácil de aceptar de inmediato. Lo entiendo, dijo Roberto con suavidad. No espero que sea fácil. Pero, continuó Elena, también me doy cuenta de que has hecho esto con buenas intenciones. Nunca has intentado forzarte en nuestras vidas, y las cartas, bueno, las cartas realmente me ayudaron en un momento en el que no sabía cómo seguir adelante. Roberto la miró, sus ojos llenos de gratitud. Eso era todo lo que quería, ayudarte, aunque fuera un poco. Elena tomó aire, sintiendo cómo su decisión comenzaba a tomar forma en palabras. Mis hijos merecen saber quién eres. Pero quiero que lo hagamos despacio, sin presionarlos.
No quiero que sientan que estás intentando reemplazar a Andrés. Roberto asintió, emocionado. Por supuesto, Elena. Lo último que quiero es causarles más confusión o dolor. Ambos acordaron que Roberto conocería a los niños poco a poco, sin revelar de inmediato la conexión familiar. Comenzarían con algo simple, un encuentro casual en el parque. El fin de semana siguiente, Elena llevó a los niños al parque, tal como habían planeado. Roberto ya estaba allí, sentado en un banco cercano, con una bolsa de pan para alimentar a las palomas. Niños, quiero que conozcan a alguien, dijo Elena mientras se acercaban. Roberto se levantó con una sonrisa amable. Hola, chicos. Me llamo Roberto. Camila, siempre la más observadora, lo miró con curiosidad. ¿Es tu amigo, mamá? Elena asintió. Sí, es un amigo. Nos hemos conocido recientemente y pensé que les gustaría saludarlo. Sofía, con su entusiasmo infantil, se acercó corriendo. ¿Puedo alimentar a las palomas contigo? Roberto se rió suavemente y le ofreció un puñado de pan. Por supuesto, pequeña. Ven aquí. Mientras Sofía y Roberto se entretenían con las palomas, Tomás y Camila se quedaron cerca de Elena. Es amable, comentó Camila en voz baja. Pero parece un poco triste. Elena no supo cómo responder a eso. Camila siempre había sido increíblemente perceptiva. Con el tiempo, los niños comenzaron a aceptar la presencia de Roberto como algo natural. Sofía lo adoraba, siempre corría hacia él en cuanto lo veía. Tomás, aunque más reservado, comenzó a interesarse por las historias que Roberto contaba sobre su juventud. Camila, sin embargo, seguía siendo cautelosa, observando desde la distancia. Un día, después de varios meses de encuentros, Camila se acercó a su madre mientras Roberto jugaba con Tomás y Sofía en el parque. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Elena asintió, sabiendo que Camila tenía algo importante en mente. ¿Por qué Roberto siempre está tan pendiente de nosotros? Elena sintió un nudo en la garganta. Había llegado el momento de ser honesta. Camila, Roberto. Roberto es alguien especial. Él era el padre de tu papá. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Eso significa que es nuestro abuelo? Elena asintió lentamente. Sí, lo es. Camila permaneció en silencio, procesando la información. Finalmente, miró a su madre con una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Porque quería estar segura de que estaban listos para saberlo. No quería que se sintieran presionados o confundidos. Camila asintió, todavía impactada, pero pareció aceptar la explicación. Más tarde, esa misma tarde, Elena decidió reunir a los niños para contarles todo. Roberto estaba allí, sentado con ellos en la sala, mientras Elena explicaba la historia completa. Roberto no sabía que tenía un hijo hasta hace poco. Cuando descubrió que su hijo era su papá, quiso conocernos, pero no sabía cómo hacerlo. Las cartas fueron su forma de acercarse a nosotros. Tomás y Sofía lo miraron con curiosidad, mientras que Camila simplemente lo observaba, como si intentara ver más allá de su apariencia. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio. ¿Entonces eres nuestro abuelo? Roberto sonrió con ternura. Sí, pequeña. Y sería un honor si me permitieran estar en sus vidas. Los niños, aunque aún algo confundidos, aceptaron la noticia con la apertura y pureza propias de su edad. Elena nunca imaginó que unas simples cartas cambiarían su vida para siempre. Lo que comenzó como un misterio cargado de incertidumbre y temor terminó convirtiéndose en un puente hacia algo que ella creía perdido, una conexión genuina con el pasado, el presente y el futuro de su familia. A través de cada palabra escrita, Roberto no solo había compartido su amor y sus reflexiones, sino que había tejido una red de apoyo invisible que sostuvo a Elena en los momentos más oscuros. Las cartas, llenas de ternura y esperanza, le recordaron que incluso en la soledad más profunda, hay quienes velan por nosotros, a veces desde las sombras, a veces desde el lugar menos esperado.
Para Elena, este viaje fue más que un encuentro con un abuelo desconocido para sus hijos. Fue un proceso de sanación, un recordatorio de que, aunque las pérdidas dejan cicatrices, estas no definen quiénes somos. A través del vínculo con Roberto, aprendió a abrazar los recuerdos de Andrés con alegría en lugar de tristeza, a reconocer en sus hijos la fuerza y el amor que él siempre quiso para ellos. Y a darse permiso para abrir su corazón nuevamente. Los niños también crecieron de maneras inesperadas. Camila, que había sido la más cautelosa, encontró en Roberto una figura sabia con quien compartir. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos allí.